Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso muy especial ya que pasó acá de donde soy yo, de Argentina, más específicamente en Santa Fe. Y van a ser 20 años desde que sucedió este caso, así que para mí es bastante importante. Más que nada porque en realidad, pasados estos 20 años, no se sabe realmente qué sucedió. Y a lo que me refiero con esto es que hay una resolución un poco inventada, y ya vamos a ver por qué, que no satisface a muchas personas. Evidentemente les voy a pedir que al final del caso me comenten qué piensan ustedes, qué creen que pasó realmente, creen la versión oficial de los hechos o, bueno, tal vez alguna otra cosa. Vamos a estar discutiendo abajo en los comentarios qué pasó realmente, como en cada caso que hago. Así que, si conocen el caso, si tienen curiosidad con respecto a lo que les dije, sigan viendo el video porque este caso en particular es muy intrigante. Ahora, esta es la historia de Natalia Fraticelli. Como dije, un caso argentino de Santa Fe. Así que sin nada más que decir, acá tienen mi lista de reproducción con el resto de casos. Realmente no sé de qué lado de la pantalla aparece, pero hay una ahí en la pantalla y ahí pueden ir directamente a la lista de reproducción del resto de las historias como esta. Por otro lado, acá tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y ya saben que publico algunas cosas con respecto a videos, preguntando cosas, hablando acerca de si se atrasan o no, o lo que pasa en mi vida en general en ellas, así que síganme si quieren en alguna de estas redes sociales. Por cierto, acá atrás está mi gata, probablemente no se vea demasiado ya que, bueno, está oscuro, pero aparte tengo dos cosas que decirles a todos los que ya me seguían desde antes. Tengo sillón nuevo. No sé si se nota, por ahí de día se note más. Y hay un puff gigante ahí donde está mi gata ahora mismo. Así que nada, al fin no tenemos eco. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Natalia Fraticelli nació en 1985. Vivía en la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe, en Argentina. Sus padres son Carlos Fraticelli y Graciela Disser. El padre de Natalia había nacido en Rafaela y al momento de los hechos era juez penal de la localidad de Rufino. Él había conocido a Graciela Disser, quien sería más tarde su esposa en también Rafaela. La pareja tenía dos hijos, Franco, quien era de hecho adoptado, y Natalia. Veamos un poco de lo que fue, de manera resumida, por decirlo así, la vida de Natalia, más que nada las cosas importantes para el resto del caso, para que entendamos un poco más lo que probablemente pasó. Natalia desde muy chica sufría de una distimia cerebral, lo que le causaba que tuviese frecuentemente ataques epilépticos. Este de hecho es uno de los detalles más importantes de todo el caso. Y era también la razón por la cual tenía que tomar 3 medicamentos distintos para poder tratar justamente estos ataques epilépticos. Además debía hacerse estudios en la ciudad de Buenos Aires, ciudad a la cual asistía junto con su familia cada vez que tenía que ir. Además, durante una parte del caso se dijo también que tenía un retraso madurativo. Se habló mucho de esto, se hizo hincapié en este hecho para cosas que vamos a ver más tarde. Sin embargo, debo decir que esto no es verdad. Más allá de eso, se podría decir que Natalia tenía una vida sumamente normal, es decir, tenía amigos, era cercana a su familia, supuestamente. Todo parecía más que perfecto. Se suponía también hasta los hechos que sus padres eran personas amorosas, que eran personas que le daban mucho cariño, que realmente querían a la familia, que realmente la apoyaban, pero luego de que sucede este caso, suceden los hechos, toda la mirada pública comienza a cambiar. Comienzan a surgir algunas cuantas cosas con respecto a la familia que no son tan favorables. Como dije antes, el padre de Natalia era juez penal de la ciudad donde vivían y por lo tanto tenía cierto estatus social. Y era la costumbre justamente mantener cierto tipo de etiquetas, cierto tipo de formas. La madre de Natalia, por su lado, queriendo mantener este estatus social, tenía también ciertas obsesiones con la apariencia y el aspecto físico. Se llegó a decir incluso que ella tomaba anfetaminas para poder mantenerse delgada, ya que esta era una obsesión particular de ella. Decía siempre que no podía estar gorda y lo mismo al parecer le decía a su hija. Digamos que su manera de ser era que tenían que estar siempre elegantes, tenían que estar siempre bien vestidos y verse bien para el resto de la comunidad. Le decía básicamente a Natalia que tenía que adelgazar, que tenía
tenía que verse bien, que tenía que peinarse, que tenía que arreglarse lo máximo posible y que tenía que estar básicamente presentable constantemente. Por su parte también el padre de Natalia también quería mantener estas formas, quería mantener este estatus social que él tenía frente a sus amigos y conocidos o colegas del trabajo. Y obviamente estos problemas que tenía su hija, estos problemas de salud, que tenía epilepsia y todo lo demás, afectaban un poco cómo se veía a la familia, o al menos ellos lo percibían de esa manera. Digamos que en un momento pasaron de decirle que se tenía que arreglar a directamente decir que no la podían llevar a lugares públicos o por ejemplo a reuniones porque se vería un poco mal. Es así entonces como comienzan a llevar directamente a su hijo a estas fiestas en lugar de a Natalia. Recuerden todas estas cosas porque en serio que son importantes para el resto del caso y para entender un poco más de lo que tal vez pasó. De este modo pasemos directamente a los hechos. Es el 19 de mayo del año 2000 cuando Natalia vuelve a su casa a eso de las 7 de la tarde después de estar un largo día en la casa de sus amigas. Su padre en ese momento no se encontraba en el hogar, solamente estaba su madre, ya que también su hermano solía irse de la casa y en ese momento no estaba ahí, sino en la casa de su abuela, ya que se había peleado con su familia. Al parecer, ellos tampoco tenían una buena relación. Es entonces que Natalia llega a la casa a las 7 p.m., como dije antes, y su madre dice que se va a dormir a eso de la medianoche. Al día siguiente de cuando se va a dormir a eso de las 8 de la mañana, se descubre el cuerpo sin vida de Natalia. Estaba en su cuarto y todavía no se sabe realmente quién fue que lo descubrió. Nunca se especificó este detalle, pero la madre y el padre estaban en la casa para cuando el forense fue a verla. Es decir, a las 8 de la mañana en realidad estaban todos en el cuarto de Natalia para ver qué había pasado. La historia de esa madrugada más o menos es lo siguiente. Digamos que el padre de Natalia se había ido esa noche, no estaba en la casa porque estaba en un hotel transitorio con su amante. Estuvo 4 horas ahí, bebió un poco de alcohol, llegó borracho a su casa a la madrugada, se acostó a dormir y horas más tarde se despertó. Como dije antes, no hay datos seguros de quién descubrió el cuerpo. Supuestamente es él entonces quien llama esa mañana al médico forense para advertirle que su hija estaba teniendo un problema, que le había pasado algo grave, pero que seguía todavía con un poco de calor en el cuerpo. No estaba fría según lo que él dijo en ese momento. Es entonces a las 8 de la mañana que llega el médico forense para poder establecer qué es lo que había pasado y de hecho, Natalia ya había perdido la vida para el momento en el cual él llega. Ahora, esta es la versión principal de todo el caso. Digamos que la familia dijo que simplemente la encontraron ahí, que ella todavía estaba viva cuando la encuentran y que entonces llega el médico forense y la declara muerta, pero hay algunas cuantas inconsistencias con todo esto. Primero que nada, deben saber que a Natalia se la encontró en posición fetal, tenía en la cabeza 2 bolsas verdes de residuos, en el cuello tenía apoyada una bufanda, es decir, no estaba apretada contra ella ni hecha un nudo, simplemente estaba en su cuello apoyada y en sus muñecas estaban atados 2 pañuelos de manera leve, es decir, no parecían atados con fuerza para nada, sino más bien que alguien los había puesto ahí con mucha delicadeza. Estos pañuelos tenían unos cuantos nudos, pero de vuelta eran muy delicados, digamos, no estaba atada a los pañuelos por completo. Al costado de la cama había 3 blisters de medicamentos antidepresivos tirados. Estos medicamentos de hecho eran de su abuela, no le pertenecían a ella, ni tampoco se sabe muy bien cómo los obtuvo. Ahora, lo que había dicho el padre era básicamente que su hija estaba todavía viva cuando la vio, que todavía estaba calentita. Sin embargo, cuando llega el médico forense, él puede ver fácilmente que la chica ya estaba muy fría y que de hecho le parecía que había muerto hace ya varias horas. Por su parte, la madre de Natalia estaba completamente destrozada. Lloró desde el primer momento, no se le pudo hablar ni entrevistar durante muchísimo tiempo e incluso tuvo que hacer tratamiento psiquiátrico porque realmente tenía un cuadro depresivo bastante importante. Es una vez que sucede este caso que la gente se entera de que en realidad el matrimonio no era tan feliz como aparentaba, sino que más bien el padre de Natalia estaba teniendo un romance con otra persona que de hecho no había pasado la noche en la casa. De hecho, usó esto como coartada para poder explicar que él no estaba en la casa y que llegó por la madrugada sin entender realmente si había pasado algo con su hija o no, y que fue a la mañana todo confundido que descubrió justamente lo que había sucedido. Pero hay un pequeño detalle dentro de todo esto, y es que las 2 bolsas que tenía Natalia en la cabeza le pertenecían en realidad al padre. ¿Por qué digo esto? Porque él tenía un despacho donde trabajaba y en este despacho usaban justamente esa misma marca de bolsa de residuos.
no en la casa, sino en el despacho del trabajo del padre. Porque de repente, entre todos los detalles que tenía el cuerpo, las 2 bolsas que tenía en la cabeza eran del despacho del padre. Realmente no tenía una explicación más que él tuviera algo que ver o que alguien las hubiese sacado justamente de ese lugar. Alguien que tuviese acceso a este despacho. La primera versión de los hechos es la que dijo el padre, que básicamente él llegó, vio todo esto y asumió que había entrado alguien a robar. Sin embargo, esta versión no tiene demasiado sentido, ya que, primero que nada, no había nada fuera del lugar. No es que alguien se había llevado alguna cosa, no es que faltaba dinero, nada por el estilo. Y además la hija tenía todos estos detalles como las 2 bolsas, las ataduras en las muñecas con pañuelos que realmente no estaban muy atados que digamos. Tenía además pastillas en el suelo. No tenía mucho sentido que fuese obra de un ladrón. Vayamos entonces directamente a las pericias del cuerpo para poder saber más o menos qué fue lo que tal vez sucedió. El médico que hizo la autopsia, cabe decir, es Luis Pettinari, por cierto, por si quieren buscarlo, se los informo. Y según lo que se investigó junto con este médico, se determinó que fue asfixia por estrangulamiento, que esa había sido la principal causa de la muerte. Además de esto, también se habían encontrado restos de saliva dentro de las bolsas y además espuma, un poco de espuma saliendo de la nariz. Encima de su cuello, como dije antes, había una bufanda. Realmente esto no hizo nada, no estaba atada ni nada por el estilo, no contribuyó al estrangulamiento directamente, esta no fue la causa, simplemente estaba ahí. No suponía ser el objeto con el cual la habían estrangulado. Pero lo extraño de todas maneras es que no había signos reales de que hubiese sido estrangulamiento. No había moretones típicos de tal cosa, no había heridas, marcas, huellas, no había absolutamente nada que indicara que alguien la había estrangulado. Lo único que se encontró fueron hematomas debajo de su lengua, así que realmente no se podía probar que había sido estrangulada. Pero más extraño aún era que las pastillas que había ingerido, según el examen toxicológico, no eran suficientes para provocarle la muerte. Por lo tanto, ¿cuál era la respuesta? ¿Había sido estrangulada? ¿Las pastillas realmente habían causado ese efecto en ella? ¿Qué había sucedido? Podemos ver, por ejemplo, lo que pasó con las muñecas y los pañuelos como signo de quién podría haber sido la persona que le hizo esto. Como dije antes, los pañuelos estaban atados apenas, tenían algunos nudos, pero no estaban fuertes, lo que tal vez significaba que la persona que los había hecho no quería lastimarla, que no quería causarle dolor ni atarla ni nada por el estilo. Lo que nos querría decir que en realidad esta era una persona cercana a ella, que era una persona que la quería realmente, y es ahí donde nos tenemos que enfocar para ver qué pasó en este caso. Digamos que a partir de todo esto, los forenses no podían decidir realmente cuál había sido la causa de la muerte y por lo tanto creían que era estrangulamiento. Para ver mejor tuvieron que observar directamente el interior de la garganta. Y en este lugar se encontró que el hueso hyoides, es decir, el hueso que está debajo de la mandíbula, estaba roto. Y digamos que en la mayoría de los casos de estrangulamiento ese hueso se rompe y por lo tanto creyeron que esa era la causa de la muerte, más allá de que no tuviese huellas o moretones o nada por el estilo. Además se mencionó que el médico forense vio signos de intento de resucitación en el cuerpo de la chica, lo que querría decir que la persona se arrepintió y que por lo tanto intentó resucitarla pero que no pudo. Y con esto nos vamos también al tema de los pañuelos. De vuelta, no quería hacerle daño, pero tal vez no tenía otra opción. Todo esto entre grandes comillas, opción siempre hay. Luego de ver las pericias, luego de examinar todo lo que pasó, se pone en prisión a los padres de Natalia, esencialmente porque se pensaba que los padres eran los únicos que podían hacerlo y aparte eran los que mostrarían arrepentimiento durante el episodio. Evidentemente durante este trayecto también se lo destituye al padre, no pudiendo ejercer de nuevo como juez. Ellos permanecen en la cárcel esperando una sentencia hasta el año 2002, cuando por fin los condenan por el crimen de Natalia, diciendo gracias a todas estas evidencias que la habían asesinado. En primera instancia entonces se resuelve condenar a los padres de Natalia a cadena perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía. Sin embargo, en el 2009 se los pone en libertad. ¿Por qué sería esto? Porque durante la causa se llama al médico forense que hizo justamente el estudio. Él dice que en realidad mientras estaba examinando el cuerpo, él fue quien rompió este hueso debajo de la mandíbula y que no fue por estrangulamiento. Recordemos, este fue el primer médico en verla y el médico que hizo el informe en donde decía todo lo que había pasado excepto que él había roto este hueso. Es entonces que la causa comienza a escalar hasta que se resuelve que en realidad ellos probablemente no la habían asesinado, ya que no había pruebas suficientes
suficientes para decir que sí lo habían hecho. Determinan liberarlos entonces en el 2009. El final oficial de este caso sería el siguiente. La causa escala hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual termina declarando nulas las sentencias de los padres por el hecho de que los jueces que los habían dictado habían intervenido previamente en la investigación, afectando así el principio de imparcialidad, mediante el cual se le prohíbe al juez investigar la causa por sí mismo, ya que es una tarea fundamental que tienen que hacer tanto el fiscal como el abogado. Y además, digamos que si lo hiciera, si investigara el caso él mismo, formaría su propia opinión del caso de acuerdo a la información que pudiese recolectar. Evidentemente se había intervenido justamente con este principio y por lo tanto simplemente no se podía tomar las sentencias. Al ser las sentencias nulas, se necesitaba entonces encontrar una respuesta de lo que realmente había pasado. ¿Cuál es la respuesta a la cual llegan? Que básicamente Natalia se suicidó. Para llegar a esta conclusión, de hecho, se toma un tribunal de 5 abogados, no jueces, que justamente no eran penalistas, para finalmente lograr darle una respuesta a este caso. 3 de ellos estaban a favor de la hipótesis del suicidio, uno estaba convencido de que fue un homicidio realizado únicamente por la madre, dejando de lado al padre, y el último se abstuvo de votar. Así que la respuesta final tenía que ser simplemente que Natalia Fraticelli se había suicidado y que los padres no tenían nada que ver y por lo tanto en ese momento se cerró el caso. Pero esta resolución evidentemente no es suficiente. Para muchos este caso es algo que no está resuelto. Por otro lado, durante todo este proceso la pareja se divorció, los padres de Natalia se separaron completamente y el padre formó pareja con una psicóloga con la cual más tarde harían un libro, justamente sobre todo el caso de Natalia, explicando el punto de vista que tenía el padre y todo lo que pasó según él. Es entonces el 11 de abril del 2012 que la madre de Natalia decide quitarse la vida. Decide hacerlo en la bañera de su casa con pastillas, finalmente terminando por ahogarse. Dejó 4 cartas explicando exactamente por qué tomaba la decisión, una que era para el juez, otra para un familiar y una para su hijo. Una de estas cartas decía que Natalia la visitaba todas las noches y que no podía más, no aguantaba de lo mucho que la extrañaba. Digamos que también decía que la determinación de matarse fue para encontrarse con ella finalmente. Finalmente, en el 2016, la Corte Suprema deja firme su sentencia absolutoria con respecto a los padres, dejándolos libres de culpa, dejándolos fuera oficialmente del caso, por lo menos en lo que es la instancia legal. Todavía no sabemos realmente lo que sucedió. Antes de pasar a las teorías del caso, quiero darles un pequeño detalle extra, y es que también se mencionó que la madre Natalia supuestamente estaría buscando venganza. ¿Por qué? Porque durante una charla que consta de hecho en la causa, le confesó a su amiga Cristina Herrera lo siguiente: Carlos me va a pagar todo lo que me hizo con lo que más le duele. Cuando yo odio, no sabes lo que soy capaz de hacer. Justamente esta parte, esta pequeña piecita que les estoy mostrando ahora, es algo que influyó muchísimo a la hora de hablar acerca de este caso. Dejamos en claro también un detalle acerca de las pastillas, y es algo que no se tuvo en cuenta durante bastante tiempo. Digamos que se pasó por alto que estas pastillas que ella había ingerido eran amitriptilina, es decir, una sustancia que se metaboliza muy rápido en el cuerpo, y por lo tanto no quedan registros durante mucho tiempo en este. Teniendo en cuenta esto, pasemos a la primera teoría, que sería la del homicidio. Esta es la teoría que tiene que ver con los padres. Se dice que tal vez ellos cometieron este crimen para poder mantener su estatus social, que tal vez llegó a un punto en el cual creían que su hija los impedía tanto que debían matarla. Digamos que la madre tenía una obsesión con la apariencia, a ella no le gustaba que su hija estuviese gorda, realmente no estaba gorda, pero digamos que le informaba cada vez que podía que debía adelgazar, le decía que tenía que presentarse bien, que se tenía que vestir bien, que tenía que comportarse de cierta manera para poder encajar en este mundo en el cual querían estar. Incluso había testimonios de gente que decía que había golpeado a su hija varias veces en público por justamente no comportarse como ella quería. Según lo que dijo el médico forense, entonces ella no fue estrangulada. De todas maneras, quiero decir que este médico forense apareció ahí con el llamado del padre y por lo tanto es probable que se conocieran. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tal vez hay una posibilidad de que este hombre simplemente haya mentido. El problema es el siguiente, que si ella no fue estrangulada, entonces alguien debió obligarla a consumir estas pastillas. Digamos que la mayor parte de las veces le echan la culpa a la madre con respecto a este caso, es la teoría que más se ve,
que ella lo haya hecho. El único problema con esto es que realmente si lo hubiese hecho estarían las cartas que deja antes de quitarse la vida. Ella pudo haber confesado en ese momento lo que había hecho, ella pudo haber aceptado justamente lo que había hecho y por lo tanto querer matarse. Sin embargo, no dijo nada. En ningún momento aceptó que ella hubiese asesinado a su hija. En ningún momento dijo que le había obligado a tomarse pastillas ni nada por el estilo. De hecho, ella dice varias veces que extraña a su hija, que justamente la ve todo el tiempo y que quiere tenerla cerca, que por eso decide de manera final quitarse la vida. Y después tenemos la otra teoría que tiene que ver más bien con lo que hizo Natalia o lo que tal vez hizo en base a lo que se le exigía, que sería quitarse la vida. Ella tenía ataques de epilepsia, su infancia no fue nada fácil y además su familia estaba todo el tiempo diciéndole qué tenía que hacer y juzgándola por su apariencia. Algo que no es para nada fácil y que probablemente le causó muchos problemas psicológicos. Probablemente estaba con muchísimo estrés, lo cual tal vez la llevaría a quitarse la vida con estas pastillas. Lo que se dice entonces es que tal vez ella tomó estas pastillas, tuvo un ataque epiléptico y que por eso tiene lesiones debajo de la lengua y también saliva y un poco de espuma en la nariz. Sin embargo, esto no explica la escena en la cual se la encontró. Tenía pañuelos en las muñecas, tenía una bufanda en el cuello, tenía bolsas en la cabeza. ¿Por qué pasaría eso? La respuesta que se encontró es básicamente que el padre haya creado la escena al llegar a su casa y ver lo que había hecho. Digamos que lo que le importaba, según lo que entendemos en base a esta teoría, es que nadie creyese que su hija se quitó la vida porque quería hacerlo, digamos. Esto hubiese causado un poco de estragos en su estatus social. Tal vez no quería que la gente se enterara de que ella estaba pasándola mal, de que ella estaba infeliz, porque tal vez traería repercusiones, porque traería rumores, todo lo demás. Entonces decidió directamente armar esta escena para que se interpretara que había un robo, que alguien la atacó y la dejó ahí sin más. Digamos que en el libro del padre, en el cual se supone que contaría los hechos, más bien intentaba desmentir las críticas que le hacían e incluso llegó a acusar a algunos jueces de tener algo contra él y por eso armar todo esto. Realmente con todos estos datos ustedes me pueden decir qué creen. Tal vez el padre lo hizo, tal vez ella se quitó la vida, quedó ahí, después el padre armó toda esta escena. Y eso es todo lo que sabemos. Tal vez la madre jamás estuvo implicada en todo esto, pero quién sabe, realmente la única persona que puede decir más o menos algo con mayor profundidad con respecto a este caso es el padre. Es el único que puede realmente decirnos lo que sucedió porque él estuvo ahí, supuestamente. Si no estuvo ahí, directamente, evidentemente fue la madre. Pero bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios, pongan sus teorías si tienen algunas. Como ya les dije en algunos videos, me quedo a ver los comentarios, normalmente no contesto, likeo todos los comentarios porque simplemente estoy con el celular bajando, viendo, riéndome, analizando lo que dicen. Me gusta ver las teorías que ponen realmente, me encanta esa parte de hacer los videos, esa parte de comunicación que hay, realmente es algo maravilloso. Así que sin nada más que decir, acá al costado están mis Patreons. Gracias por apoyarme desde esa página, realmente lo aprecio muchísimo. Así que si quieren saber más al respecto, pueden ir al link en la descripción. Ahí va a estar el Patreon por si quieren también apoyarme desde ahí. Más allá de eso, realmente aprecio a los que me ven desde YouTube. Evidentemente es la plataforma en la cual crecí. Así que me encanta, sinceramente, que dejen comentarios, que les gusten estos videos y que evidentemente me apoyen simplemente siguiéndome. Así que nada, como ya dije antes, también tienen mis redes sociales acá abajo por si quieren seguirme en alguna de ellas. Normalmente me comunico más con la gente a través de Twitter, no soy de contestar mensajes, ya dije esto algunas veces, pero lo que sí hago es contestar menciones, realmente es muy entretenido. También de vuelta esa interacción bastante fácil que se tiene en Twitter, directamente me escriben ahí, directamente me arroban ahí, yo lo veo, es genial, es buenísimo. De vuelta, si quieren seguirme en Twitter pueden hacerlo. Y sin más, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.